Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano. Volumen 2. 3. Parte cuarta. La filosofía del Renacimiento. Capítulo 1. Renacimiento y humanismo. 334. El Renacimiento. Los recientes estudios filológicos, Hildebrand, Walser, Burdach, han confirmado, sin ninguna duda, el origen religioso de la palabra y del concepto del renacimiento. Renacimiento es el segundo nacimiento, el nacimiento del hombre nuevo o espiritual del que hablan el Evangelio de San Juan y las epístolas de San Pablo. El concepto y la palabra se conservan durante toda la Edad Media para indicar la vuelta del hombre a Dios, su regreso a la vida que ha perdido con la caída de Adán. El renacimiento es el resurgir del hombre precisamente en este sentido, o sea, como renovación espiritual. Pero la renovación espiritual no es ya el transhumanarse, el vivir solamente en la pura relación con Dios, sino el renovarse del hombre en sus poderes humanos, en relación con los otros hombres, con el mundo y con Dios. Un renacimiento en Dios, en un sentido renovado, más genuino, de la relación entre hombre y Dios, no está excluido, sino que debe considerarse como la condición primera de la renovación. Pero no agota el significado del renacimiento. Este implica el mundo del hombre en su totalidad, su actividad práctica, su arte, su poesía, su vida social. El renacer del hombre no es el nacer a una vida diferente y superhumana, sino el nacer a una vida verdaderamente humana, porque se funda en lo que el hombre posee de más propio, las artes, las ciencias, la investigación, que hacen de él un ser distinto de todos los demás seres de la naturaleza y semejante a Dios, devolviéndolo a la condición de que había decaído. El significado religioso y el significado mundano del renacer se identifican. El último término del renacer es el hombre mismo. El instrumento fundamental del renacimiento es el retorno a los antiguos, entendido asimismo como un retorno al principio, como una vuelta a lo que da fuerza y vida a cada cosa y de lo que depende la conservación y el perfeccionamiento de todo ser. El retorno al principio era un concepto neoplatónico, por lo que no es de extrañar que lo teorizaran especialmente los neoplatónicos del Renacimiento, Ficino, Pico, pero también fue defendido explícitamente por los filósofos naturalistas, Bruno Campanella, y por Maquiavelo, el cual señala en la reducción a los principios el único modo de que las comunidades puedan renovarse y evitar así su ruina y decadencia, pues, como dice Maquiavelo, todos los principios tienen en sí algo de bondad, de la cual las cosas pueden tomar su vitalidad y su fuerza primitiva. En el neoplatonismo antiguo, el retorno al principio era un concepto genuinamente religioso. El principio es Dios, y el retorno a Dios es el cumplimiento del verdadero destino del hombre. Consiste en rehacer a la inversa el proceso de emanación por el cual los seres se alejan de Dios, en remontar la pendiente, en tender a identificarse con Dios. Este significado religioso no es ajeno a los escritores del Renacimiento. Sobre todo, los neoplatónicos lo repiten y se lo hacen propio. Pero este retorno a los principios adquiere en el Renacimiento un significado humano e histórico por el cual el principio al que se debe volver no es Dios, sino el origen terreno del hombre y del mundo humano. Este es, sin duda, el sentido en que Maquiavelo hablaba de la reducción a los principios como medio de renovación de las comunidades humanas. El mismo Pico de la Mirandola admite en el De ente et uno, junto al retorno al principio absoluto, es decir, a Dios, el retorno del hombre al principio propio, o sea, a sí mismo, en que consiste la felicidad terrena del hombre. Ahora bien, este retorno del hombre a su principio es, sustancialmente, un retorno a lo que el hombre ha sido, a su lejano, pero más antiguo pasado,
a los orígenes de su historia. Naturalmente, los orígenes de la historia humana se extienden más allá del mundo clásico hacia el que miran, sobre todo, los escritores del Renacimiento. Pero creen ellos que precisamente en el mundo clásico ha encontrado su expresión madura y perfecta el ejercicio de aquellos poderes que desde los orígenes han asegurado al hombre un puesto privilegiado en el mundo. Por eso, el Renacimiento pudo llegar al concepto de la verdad como filia temporis, o sea, de la continuidad de la historia a través de la cual el hombre vuelve a vigorizarse y así amplía sus facultades, por lo que permite a los modernos ver más allá de los antiguos, como el enano que está sobre los hombres del gigante. A través del retorno a la antigüedad clásica, que es al mismo tiempo el retorno del hombre a sí mismo, se realiza lentamente la conquista de la personalidad humana. Esta conquista está condicionada por la conciencia de la propia originalidad respecto a los demás, respecto al mundo y respecto a Dios. El descubrimiento de la historicidad y la investigación filológica dan al hombre el sentido de la propia originalidad frente a los demás, frente a aquellos ejemplares de la humanidad que habían vivido en el pasado. La vuelta del arte a la naturaleza, la reducción de la naturaleza a la objetividad, de la que nació la ciencia, ponen en evidencia la originalidad del hombre frente a la naturaleza misma, de la que forma parte, y así contribuyen a establecer el sentido y el concepto de la personalidad humana. Por último, la confirmación de la trascendencia divina, confirmación por la que el Renacimiento se une directamente con la especulación cristiana de la Edad Media, acentuando la separación entre el hombre y Dios. Destaca todavía más el carácter original del hombre, la irreductibilidad de su situación a la que cualquier otro ser, superior o inferior. De ahí la función mediadora y central que se le atribuye al hombre como cúpula del mundo, Ficino, Pico, Boiflé, Pompanasi, como nudo de la creación, en la que encuentran su unidad y su equilibrio los varios aspectos de la misma. De ahí también la afirmación de la libertad humana y las discusiones en torno a su relación con el orden providencial del mundo. De ahí, asimismo, los análisis de la fortuna o del azar a los que no debemos sacrificar el poder decisivo de la voluntad, que se afirma como dominadora de ambos. De allí, en fin, el reconocimiento del origen humano de los estados, fruto de la habilidad y de la sagacidad de los políticos.